cegado por la frustración. El libro de Números, capítulo 20, del verso 1 al 12, dice de esta manera: en el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Kadesh. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, ya que en ese lugar no había agua para el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y le dijo: si tan solo con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué no trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni aguas para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron de rostro en tierra. Allí en la presencia gloriosa del Señor se le apareció, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tú y Aarón, toma la vara y reúne a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que Dios le dijo. Tomó la vara del lugar donde estaba guardada en presencia del Señor. Luego él y Aarón se mandaron a llamar a todo el pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Como les dije la última vez, nosotros, mientras estábamos acá, hablamos bajo el tema cegado por el orgullo. Hoy queremos hablar acerca del tema cegado por la frustración. Mire, cuando leemos este texto bíblico, vemos la historia de un hombre que caminó por casi 40 años con el pueblo de Israel. En el desierto les llevó, caminó con ellos, vio toda la gloria del Señor. Pero triste el caso es que era tanta la queja de esta gente y del pueblo, que Moisés, en un momento de frustración, llegó a la desobediencia a Dios. Y mire, el diccionario define la frustración como la sensación de estar molesto o irritado, especialmente por la incapacidad de cambiar o lograr algo. Cuando usted está frustrado, usted se siente incapaz de lograr algo. Cuando usted se siente frustrado, usted se siente que no tiene control bajo la situación o bajo lo que usted quiere alcanzar. La frustración puede afectarnos de diversa manera. Puede generar ansiedad, impaciencia, desilusión, estar irritable o incómodo. ¿Usted no se ha sentado o ha visto a alguna persona una vez que usted dice: esta persona sí está ansiosa? Esta persona sí se irrita tan fácil. Y muchas veces es que esta persona está en un estado de frustración tan alto que aun cuando está tranquilo, su apariencia no es de tranquilidad. Su apariencia no es de una persona que brinda paz y usted dice: wow, yo no quiero ni siquiera hablarle. Hay personas que muchas veces yo veo que llegan a la iglesia y yo como pastor a veces digo: ¿lo saludo o no lo saludo? Porque uno no sabe con qué uno se va a encontrar. Y así hay personas muchas veces en la sociedad que han llegado a un nivel de frustración tan alto y tan frustrante que ellos no saben cómo dirigirse a la gente. La frustración también es una reacción lenta que, si dura lo suficiente, el resultado será una explosión de ira. Usted puede llegarse en cualquier momento a frustrarse
Pero si esa frustración dura lo suficiente, usted se va a convertir en una persona que está todo el tiempo irritada, molesta, enojada. Porque eso es lo que causa la frustración. Eso es lo que vemos en la acción de Moisés en su frustración. De que él estaba tan molesto con este pueblo, por tantas fueron las quejas, que en un momento él dijo, ya estoy frustrado, y hizo y se dejó llevar de sus sentimientos y de la frustración. Como les dije, Moisés había guiado al pueblo por más de 40 años. Y si usted lee la historia en todo el libro de Éxodos, este pueblo sabía quejarse. Yo iba a decir, se sabía quejar así como nosotros, parecía a nosotros los latinos, que nos quejamos por todos. Pero ya nosotros somos personas nuevas en Cristo Jesús. Esas son la gente de otro país. Pero mire algo, el pueblo se sabía quejar. Llega al Mar Rojo y le dice a Moisés, ¿por qué no trajiste para morir en este desierto? Ahora Faraón viene, nos va a matar. Después llegan, cuando se terminó la comida, se quejan, no tenemos nada que comer. Y si usted lee la historia y el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que hubo un momento que hasta mismo Dios dijo, mire, este pueblo me tiene tan cansado, que él envió codornices, y el texto dice, le voy a dar carne hasta que le salgan por las narices. De tan molesto, este era el pueblo al que Moisés tuvo que guiar. Cuando no había agua, se quejaron porque no había agua, que se iban a morir de sed. Cuando estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, también se quejaron. Este pueblo lo que sabía era quejarse. Pero era tan grande la misericordia de Dios con el pueblo, que aún así Dios amó a este pueblo y le cumplió la promesa que le hizo. Entonces mire algo interesante. Que por más frustrado que usted pueda estar, por más difícil que la vida y los problemas golpeen su vida, golpeen su casa, golpeen su familia, esto no es una excusa para nosotros desobedecer a Dios. Usted puede decir, yo estoy frustrado, y está bien. Pero usted no puede usar esa frustración para desobedecer a Dios. Y decir, yo estoy tan frustrado que lo que aparezca, eso yo lo tomo. Estoy tan frustrado y me siento que el tren me va a dejar, que el primer novio o la novia que aparezca, con ese es el que el Señor me envió. Usted no puede estar tan frustrado que su frustración le empuje a vivir una vida de desobediencia y de pecado, porque según usted está haciendo lo que a Dios, o lo que a Dios le toca hacer, o lo que Dios no ha podido hacer. Mire algo, la paciencia es aquello que combate la frustración. Pero hay personas que están siendo pacientemente frustrados, y hay personas que están esperando pacientemente en Dios. Hay gente que dice, no, yo estoy pacientemente esperando en Dios. Pero la primera oportunidad que se ofrece, ellos no van a orar, ellos no van a preguntarle a Dios. Ellos van a decir, ya Dios contestó, me voy. Aunque esta bendición, como ellos le llaman, viole los mandamientos de Dios. Entonces vemos aquí en la historia que este pueblo sabía quejarse. Por causa de sus quejas, el Señor le dice, ninguno de ustedes van a entrar. Y usted lee el texto en el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que esa primera generación que entró al desierto no iba a llegar a la tierra prometida. Pero cuando leemos el libro de Números, nos damos cuenta que esta generación que ahora se estaba quejando con Moisés, no fue la generación que salió de Egipto. Era la generación que había crecido en el desierto. Por eso el texto dice que Miriam murió, hablando de que la generación que vino desde Egipto había muerto en el desierto, y había una nueva generación. Y usted pudiera decir, no, la próxima generación va a ser mejor que esta.
Va a ser mejor que esta si nosotros somos intencionales en hacer los cambios necesarios para que sea mejor. Pero si no hacemos nada, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que la misma queja de los padres va a ser la misma queja de los hijos. Que la misma manera de hablar de los padres va a ser la misma manera de hablar de los hijos. Que la misma desobediencia de los padres va a ser la misma desobediencia de los hijos. Y aquí quiero darte el primer punto. Que la frustración puede llevarnos a ignorar todo lo que Dios ha prometido para nosotros. La frustración puede llevarnos a ignorar, a cegarnos de tal manera que ya se me olvidó lo que Dios hizo. Y una de las cosas que tú y yo debemos decirnos una y otra vez: si Dios lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. Si Él venció al gigante una vez, Él va a volver a vencer al gigante. Entonces tenemos que tener esto claro. En lugar de ver un desierto como un lugar que no tiene provisión, que está seco, que no hay vida, tú y yo con la mirada en Cristo podemos ver el desierto como un lugar perfecto para un milagro. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, Isaías dice que Él iba a hacer un camino donde no había camino, y iba a dar agua donde no había agua. Jesús, Dios, es poderoso en hacer milagros de nada. Entonces yo no puedo olvidarme de lo que Dios hizo. La frustración muchas veces me va a hacer mirar el problema en vez de mirar a Cristo. La frustración muchas veces me va a hacer mirar alrededor mío y a ver las dificultades en vez de mirar a Cristo. Tu incapacidad puede limitar tu visión y tu fe para creer en todo lo que Dios va a hacer. Tu frustración puede cegarte de tal manera de que tú dejes de creer, dejes de confiar, dejes de mirar a Cristo y decir: Dios lo puede hacer. Yo voy a creer y yo voy a esperar en Él. Debes de recordar que el desierto es solo el camino que debes de atravesar para llegar a la promesa que Dios te ha hecho. ¿Sabes por qué? Es el desierto que Dios te va a llevar para mostrarse su gloria. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Dios te va a mostrar su provisión, Dios te va a mostrar su sanidad, Dios te va a mostrar de que Él puede dar agua donde no había agua, donde todo estaba seco. ¿Sabes por qué? Para cuando llegues a la promesa, no te olvides de que fue Dios que te trajo a ese lugar. Sí, porque nosotros tenemos la tendencia de que cuando todo está bien, no miramos al cielo. Y es por eso que muchas veces Dios tiene que llevarnos a un lugar donde entendamos y veamos que Dios es nuestra provisión. Dios nunca llegará, o tú nunca llegarás a la abundancia de la tierra prometida de Canaán a menos que aprendas a confiar en Dios en el desierto. Si tú no aprendes a confiar a Dios en el desierto, te vas a morir en él. Dios no nos pone en el desierto para que muramos, sino para mostrarnos su poder y su gloria. Dios no nos lleva al desierto porque Dios es un Dios malo y no quiere que prosperemos, sino Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y muchas veces la frustración no nos permite hacer eso. La segunda cosa que vemos aquí es que la fe que tienes es la misma que heredarán tus hijos. La fe que tú tienes es la misma que heredarán sus hijos. Eso fue lo que pasó con este pueblo. Como les dije, esta gente que ahora se estaba quejando no fue la generación que salió de Egipto, fue la que creció en el desierto, los que nacieron en el desierto y crecieron en el desierto. Y mira lo que ellos le dicen a Moisés: ¿por qué nos trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales?
¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Estoy leyendo el versículo 4 y 5. Y nos trajiste a este terrible lugar. Esta tierra no tiene grano, no tiene higo, no tiene uvas, no tiene granada, no tiene agua para beber. Esta gente y esta nueva generación lo que hizo era quejarse. La pastora me contaba, mi esposa me decía esta semana de que ella veía un programa y estaba viendo un video donde tus hijos, sin tu saber, están aprendiendo de lo que tú haces y de lo que tú dices. Y él dice que había una señora que contaba un testimonio de cuánto los hijos aprenden de nosotros. Y ella llegaba a su casa y era una madre soltera, y cada vez que llegaba a su casa, ella decía: yo sí soy estúpida, porque se le olvidaban las cosas. Yo sí soy incapaz, yo sí soy esto. Y comenzaba a acelerarse y acusarse a ella misma y hablar mal de ella misma. Y ella dice que un día de repente, mientras ella está sentada en el sofá, ella ve a su niña jugando con sus muñecas. Y ella escucha que su niña le dice, una de las muñecas le dice a la otra: yo sí soy estúpida, yo sí soy incapaz, yo sí soy bruta. Y comenzaba a decir cosas y ella se quedó sorprendida y decía: wow, pero mi hija nunca me ha visto, o yo le he dicho esas palabras a ella, pero ella hablaba y repetía lo que la mamá estaba diciendo. Muchas veces nuestros hijos piensan y hacen, ¿sabe por qué? Porque lo vieron en casa. A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención cuando un padre, un niño llega a una oficina o llega a la iglesia y el muchacho está alborotado y haciendo escándalo y subiéndolo en los sofás, y usted ve y el padre de repente dice: muchacho, tú sí eres malcriado. Yo digo, decir que un niño es malcriado es decir, yo estoy dándole una mala crianza a mi hijo como padre o como madre. Porque ¿quién es que está criando a la niña? El papá y la mamá. Muchas veces nosotros hablamos y vemos a nuestros hijos comportarse de una manera o de otra, pero ellos lo están aprendiendo de nosotros. Ellos lo están aprendiendo de lo que decimos. De esa misma manera, cuando tú llegas a la iglesia y tú comienzas a decir: yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Sabe lo que el hijo va a decir? Yo creo en Dios, pero en mi manera. Si tú le das más importante a las cosas de este mundo, ¿tú sabes lo que tu hijo va a decir o va a hacer? Le va a dar importancia a las cosas de este mundo. Si tu hijo te ve a ti que cualquier cosa que aparece, cualquier amigo que te llega de visita, o cualquier juego o lo que sea que haga para ir: yo no voy a la iglesia hoy porque tuve que hacer algo. ¿Usted sabe con qué mentalidad su hijo va a crecer? Con la misma excusa: yo no voy a la iglesia porque tuvo que hacer un mandado. La fe tuya es la fe que tus hijos están heredando. Lo que tú haces es lo que tus hijos van a hacer. El Dios a quien tú sirves y a quien tú honras es el mismo Dios que tus hijos van a honrar y van a obedecer. La pregunta es: ¿quién es tu Dios o qué es tu Dios? ¿Qué es tu Dios? ¿Qué es lo que gobierna tu casa? Los problemas gobiernan tu casa, asimismo tus hijos van a vivir. La frustración es la que gobierna tu casa, de la misma manera tus hijos van a ver las cosas y la vida. Entonces tenemos que ver el mundo con la fe puesta en Dios. Si tú eres un hijo, si tú eres un hombre y una mujer de fe, tus hijos van a ser hombres y mujeres de fe. Una de las costumbres que nosotros ahora tenemos como práctica es contarle a nuestros hijos las cosas que Dios hace. Es también darle testimonio y decirle cuando no hay y cuando Dios provee, cuando no hay, cuando Dios resuelve los problemas y damos testimonio a ellos. Nosotros hemos comenzado a hacer a nuestros hijos parte de la fe y del Dios a quien nosotros servimos.
Para cuando ellos lleguen a grande, ellos digan, si Dios lo hizo con papá y con mamá, Él también lo puede hacer conmigo. Si Dios abrió la puerta para papá y mamá, Él también puede abrir la puerta para mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos. Y este fue el gran problema que se encontró la iglesia, o esta congregación en el desierto, el pueblo de Israel, de que había una generación que continuó quejándose, y solamente tú y yo tenemos el poder para romper ese patrón de conducta. En las iglesias se habla mucho de la maldición generacionales. Y un día yo hablando con una persona, ella me decía, pastor, es cierto, hay maldiciones que son generacionales. Pero también es cierto que, ella dice, en la psiquiatría, la psicología, también existe lo que se llama patrón de conductas aprendidas. Ay, yo no tengo. Ay, yo no puedo. El hijo también va a decir, yo no tengo, yo no puedo. Mire, esa es una de las grandes mentiras que el diablo ha querido que nosotros confesemos. Ay, yo no tengo. Cuando tú dices yo no tengo, tú te estás declarando que estás en bancarrota y que no tienes. Nosotros tenemos en Dios. Nosotros tenemos lo suficiente para bendecir y para hacer de bendición a otros. Tenemos que caminar en fe, porque si cantamos de que Él da vida a lo que estaba muerto, si cantamos y decimos que Él va a proveer cuando no hay nada, nosotros tenemos que caminar en fe también cuando no vemos nada. Esa es la fe que nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos, hacerlo creer y entender de que no importa la dificultad, el Dios que tenemos es rico y es poderoso. Él es el Dios de lo imposible. La tercera cosa que quiero resaltar es que la frustración puede llevarte a decir y hacer cosas que Dios no te envió a hacer. La frustración puede llevarte a hacer cosas, a decir cosas que Dios no te envió a hacer. Y tristemente, esos actos de frustración pueden llevarte y pueden costarte tu familia, tu relación, tus bendiciones y tu crecimiento. Estoy frustrado, me fui. Estoy frustrado porque, mire, hay gente que el problema de ellos no es su familia, son ellos mismos. Pero como ellos se viven una vida frustrada, ellos muchas veces acusan a las personas a su alrededor. Siempre es el de afuera que tiene la culpa, pero no uno. Cuando uno vive una vida frustrada, uno hace daño a las personas que uno quiere. Cuando uno vive una vida frustrada, uno hiere a las personas que son importantes. Cuando uno vive una vida frustrada, muchas veces uno aleja a esas personas que quieren estar cerca de uno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero no solamente eso, cuando vivimos una vida frustrada, muchas veces desobedecemos a Dios. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Dios le dio instrucción a Moisés para que él hablara a la roca o a la peña. Y la palabra del texto dice que Dios le dijo, toma tu bastón y reúne a toda la congregación y a tu hermano Aarón y habla a la roca delante del pueblo para que produzca agua. Pero usted sabe lo que sabe lo que Moisés hizo. Él tomó la vara y él reunió al pueblo. Y después él dijo, esta es mi oportunidad para yo desquitármele y vengarme todo lo que ellos me han hecho. Y él le dijo, pueblo rebelde. Comienza a decirle, ¿ustedes creen que yo y mi hermano vamos a sacar roca de esta agua? Como que él era que iba a hacer el milagro. ¿Sabes algo?
que cuando tú vives una vida frustrada muchas veces, y por eso nosotros como pastores y los pastores y líderes tenemos que tener mucho cuidado a la persona que vamos a poner al frente de otro o a instruir a otro. Se nos enseña siempre que la persona que está dañada daña a otro, que la persona que está frustrada frustra a otro. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Cuando Dios te lleve al lugar y te presente ante la congregación, ante el lugar que Dios te va a llevar, tú tienes que tener mucho cuidado de hacer lo que Dios te mandó a hacer y no lo que tus emociones o tus frustraciones quieren que tú hagas. Muchas veces queremos llegar al lugar de poder para entonces decir, aquí me la voy a desquitar yo. Dios le dijo a Moisés, solamente habla a la roca. Y hubieron momentos donde Dios corrigió al pueblo. E incluso le dijo a Moisés, yo lo voy a matar a todos ellos. Y Dios le dijo, tranquilo, espérate, así no. Pero en esta ocasión, Moisés quiso tomar el poder y el control en sus manos. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de hacer nuestra propia voluntad y hablar de nuestras propias frustraciones en este lugar. Yo le puedo contar algo como testimonio. Hay momentos donde el pastor se ha frustrado. Este hombre que usted ve aquí, que trata de sonreírse lo más que puede. Pero una cosa yo decidí el día que yo decidí pararme aquí al frente y predicar el evangelio. Y es que este lugar, este tiempo, este momento no se trata de mí. Nunca se ha tratado de mí y nunca se va a tratar de mí. Mire, por más, y créame que yo me he parado aquí al frente con frustraciones. Pero Dios me ha enseñado a bastarme en su gracia y a entender que su poder se perfecciona en mis debilidades. Que cuando yo estoy frustrado, Dios me muestra su gracia, su amor, su perdón. Y a través de nosotros fluye bendición a otros. Entonces yo no puedo pararme a este lugar y comenzar a insultar y a decirle y a maldecir a la gente. Ese no es mi trabajo. Y ese no es el trabajo de ningún predicador. Así que este lugar no es para condenar a la gente. Este lugar no es para condenar y enviar a la gente al infierno. Y algunas personas me preguntan, ¿por qué usted no habla de la condenación, de que la gente si se muere se vaya al infierno? Es cierto, ellos lo saben. Pero en vez de yo gastar tiempo diciendo a la gente que se va a ir al infierno, yo prefiero decirle, Cristo te ama y hay esperanza y salvación si tú vienes a Él. Yo prefiero hablar del amor y de la salvación, del perdón, de la bendición. Yo prefiero cantar y hablar de que Cristo venció la muerte. Que si yo estoy en Él, también yo voy a ser vencedor. Prefiero hablar de un Dios que restaura matrimonio, de un Dios que restaura familia, de un Dios que restaura aquel que está esclavizado en el pecado, en la adicción. Hay un Dios de libertad y eso es lo que yo he escogido predicar. Así que yo no voy a hablar de cosas que no glorifiquen a Dios. Moisés escogió hablar de su propia frustración. Y esta propia frustración lo llevó a la desobediencia. Dios le dijo, habla a las rocas. Él decide golpear la roca 2 veces. Y mire, Moisés hizo la obediencia a medias. Él congregó al pueblo, él tomó la vara, él habló al pueblo. Pero hay algo que yo quiero que tú sepas y que tú recuerdes esto bien claro. Que obediencia media es desobediencia.
Obediencia a media, no, yo lo voy a hacer a mitad, es desobediencia. Si tú dices, no, yo voy a ser generoso y yo voy a dar al Señor y tú das la mitad de lo que te toca dar, eso es desobediencia. Si tú decides, yo voy a ser el hombre más amoroso de la bolita del mundo, como decimos nosotros, pero cuando tú sales allá afuera, tú ofendes a tu esposa y con tus palabras, eso es obediencia media. Y la obediencia media, es pecado. Usted no puede estar con un pie en el cielo y otro con un pie en el infierno. La obediencia media deshonra a Dios. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Que él pensó que él podía hacer la mitad de lo que Dios le dijo hacer y que todo iba a estar bien. Pero no fue así. Moisés en su frustración no reconoció a Dios como santo. Y eso le costó a él muchísimo. ¿Qué significa esto? Que Moisés no reconoció a Dios como santo. Cuando Moisés proclamó el poder de Dios, lo proclamó como si fuera de él mismo, como que él era que iba a hacer el milagro, como que él iba a hacer que de la roca manara agua. Moisés en su frustración con los israelitas se olvidó de que Dios está en control y no él. En tu frustración tú no puedes tomar las riendas de la vida. Hace unas semanas atrás hablábamos acerca del Padre Nuestro, y la oración del Padre Nuestro nos enseña que todos los días tenemos que ir ante Dios y decirle: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso significa que todos los días yo le voy a decir a Dios: tú estás en control, lo que tú digas vamos a hacer y lo que tú digas vamos a obedecer. Entonces tenemos que entender y debemos de esperar en Dios. El trabajo no es nuestro. Cuando no tenemos o no podemos entender, lo que tenemos que hacer es creer en Dios. El pecado de Moisés no fue que se frustrara, sino que su frustración lo llevara a pecar contra Dios y a desobedecer lo que Dios le había dicho. Todo lo que te controla se convierte en tu Dios y en tu Señor. Si tus emociones te controlan, eso es tu Dios. Si tu necesidad de dinero, de un amor, te controla, eso es tu Dios. Todo lo que te controla es tu Dios. Mira, si la enfermedad te controla, eso es tu Dios. Pastor, no, porque tú no puedes vivir una vida: ay, yo no hago esto porque me duele aquí, ay, yo no hago esto porque me pasó esto. Usted tiene que levantarse y decirle: yo voy a alabar a Dios, yo voy a glorificar a Dios, yo voy a vivir para Dios, enfermo, sano, con mucho, con poco, cuando haya, cuando no haya, yo voy a glorificar a Dios porque Él es mi Señor y Él gobierna mi vida. Efesios 4, 26 y 27 dice: si se enojan, no pequen al dejar que el enojo lo controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si te frustras tanto y esa frustración se convierte en enojo, y ese enojo permite que el diablo tome control de tu vida, entonces ahora estás siendo controlado por el diablo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y detener nuestras frustraciones en el momento correcto, no dejar que esto crezca en nosotros. Porque si nuestra frustración se convierte en enojo, el enojo va a dar lugar a que Satanás tome control de nosotros. Hay muchas cosas que pueden frustrarnos, pero nada de esto debe de ser razón para nosotros desobedecer a Dios. Moisés desobedeció a Dios directamente golpeando la roca en lugar de hablarle como Dios le había dicho. Y a pesar de su desobediencia, Dios es tan bueno. Mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios es tan bueno
Que mira, en medio de nuestras frustraciones y en medio de nuestra desobediencia, Dios todavía muchas veces responde a nuestras oraciones. Yo, mire, tengo que confesarle esto. Y yo creo que yo se lo he dicho en casos anteriores. Yo siempre le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué a la gente que no le gusta dar y que no le gusta diezmar, tú lo sigues bendiciendo? Y hay gente que Dios le daba más. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú haces eso? Y yo lo estoy haciendo con manera de chiste, pero me molestaba antes. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú haces eso? ¿Sabe lo que Dios me enseñó? Que hay personas que Dios le da y vuelve a darle. Y aún siendo ellos infieles a Dios, aún siendo ellos mezquinos con Dios, Dios les sigue dando. Y Dios muchas veces le da tanto que llega un día que ellos miran la bendición de Dios y dicen, diantre, yo sí he sido malo con Dios. Y esa abundancia es lo que lo hace a ellos caer de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Porque aún yo siendo infiel, aún yo siendo malo contigo, tú me sigues bendiciendo, tú me sigues dando para mostrarme tu amor. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Dios que nos da, que nos bendice, que nos provee todo lo necesario, porque Él es amor. Y ese es el Dios que yo alabo, porque gracias a Dios que yo no soy Dios, porque yo pensaría de una manera y haría cosas diferentes. Pero Dios es así, su amor es tan inmenso y su bondad es tan inmensa con nosotros, que Dios nos bendice y nos da más de lo que nosotros merecemos. Así que nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios, confiando en Dios, caminando en Dios y obedeciendo a Dios en todo tiempo. Tristemente, yo quisiera decirle que la historia de Moisés, Dios después le dice a Moisés, ¿sabes algo, Moisés? Por tú no haber reconocido mi santidad, tú no vas a llevar al pueblo al lugar que yo les prometí. Yo sé que muchos de ustedes dijeran, diantre, pastor, pero así que Dios es. Lo que pasa que lo que Dios quería mostrar al pueblo era la bondad. Y cuando usted mira hacia el futuro, Dios estaba dando una ilustración de su Hijo Cristo. Jesucristo después aparece en escena y vemos en el libro de Juan que Él dice, yo soy la peña. Y todo el que tiene sed, que venga a mí, no tendrá sed jamás. Y ¿sabes algo? Aunque Moisés no pudo entrar a la promesa que Dios le había dicho al pueblo, qué bueno que Cristo entra en escena y a Cristo, Moisés sí pudo entrar a la promesa de la vida eterna. Porque así es Dios. Siempre va a proveer algo para suplir nuestras necesidades. Y aun cuando nosotros perdemos, fracasamos en el camino, nos frustramos y muchas veces no podemos llegar al destino que Dios tiene para nosotros, Dios siempre levanta a alguien. Entonces, iglesia, mire, usted puede servir a Dios cantando en toda temporada como cantamos el corito, o usted puede servir a Dios frustrado. Pero servir a Dios frustrado no tiene, ¿qué gozo, qué beneficio tiene ese? Cuando yo me encuentro muchas veces con esas personas que dicen ser cristianos y cuando usted lo mira, usted le dice, ni cerca de ti. Porque tienen un rostro, tienen una cara y tienen una manera de hablar que usted dice, yo no quiero ser esa clase de cristiano, yo no quiero vivir esa clase de vida. Y eso es lo que ha pasado con muchos que han aceptado el evangelio, que han aceptado la salvación, que ellos son salvos pero viven frustrados. Y sabe que la frustración es esa incapacidad de yo no poder
de que yo no tengo lo suficiente. Pero la palabra de Dios me dice, todo lo puedo en Cristo, fortalece. Dios me da la fuerza. Mira, y vivir una vida frustrada es vivir una vida falto de fe. Cuando yo me frustro, cuando yo digo que yo no puedo, yo estoy diciendo, es cierto que yo no puedo. Y si yo me miro a mí mismo para vencer al mundo, para vencer las pruebas, para alcanzar la meta, yo no voy a poder. Y yo voy a vivir frustrado. ¿Y tú sabes por qué hay muchos cristianos que viven frustrados? Porque ellos están tratando con su propia fuerza. Pero hoy yo vengo a decir, hoy el Señor y el Espíritu Santo me dice que te diga, no es con tus propias fuerzas que lo vas a lograr. No son con tus propias palabras que lo vas a lograr. Es con el poder de Dios en ti, el Espíritu Santo en ti. Por más que tú le hables a ese hijo, a esa hija, él no va a cambiar. Por más que tú le digas a esa persona él no va a cambiar hasta que él no tenga un encuentro con Cristo. Y muchas veces nosotros queremos hablarle a la gente de nosotros en vez de estar hablándole de un Cristo que perdona, que salva, que transforma. Él es el único que puede restaurar los matrimonios. Él es el único que puede libertar al hombre de la adicción y del pecado. Cristo es el agua que sacia la sed. Pero como nos vivimos cegados por la frustración de que el hombre no cambia, de que la mujer no cambia, de que el hijo no cambia, de que el trabajo no cambia, de que la economía no cambia, no miramos al cielo. Y tenemos que mirar al cielo y decir, como dice la palabra, miraré al cielo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Usted cree que el salmista estaba pasándola bien cuando él dijo, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Él no la estaba pasando bien. Pero cuando él dijo, mi socorro, mi rescate, mi provisión, la solución de mi problema, la sanidad que yo necesito, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo declaro eso, yo me paro sobre la palabra, sobre aquel que venció la muerte, sobre aquel que venció la enfermedad, sobre aquel que puede romper las cadenas de adicción y de todo lo que se levante en contra de los hijos del Señor. Entonces tenemos que aprender a mirar al cielo, porque es de ahí de donde viene nuestro socorro. Concluyo con esto. ¿Cómo puedo evitar, o cómo podemos evitar nuestra frustración, o que nuestra frustración nos lleve al pecado? Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12 dice, de Pablo hablando, no es que no haya pasado necesidad alguna vez. Él está dejando esto bien claro. Sino es que yo he aprendido. Subraya esa palabra, aprendido, a estar contento con lo que tengo. He aprendido a estar contento con todo lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Una vez más dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea que el estómago esté lleno o esté vacío, con mucho o con poco. Pues todo puedo hacerlo por medio de Cristo, quien me da la fuerza. ¿Saben lo que Pablo nos está diciendo? Él aprendió. Y él aprendió de sus vivencias. Porque el gozo de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, no depende de nuestra condición. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando yo vengo a la iglesia el domingo y yo estoy cantando y tú ves que todo el mundo está cantando, no es porque las cosas están bien. No es porque todo está perfecto. Como decía la pastora, muchos de nosotros a veces echamos un pleito antes de llegar a la iglesia. Me van a hacer llegar tarde.
Y usted sale así sofocado. Y cuando usted se monta en el carro, a mí también me pasa, no por ellos, sino por mí mismo. Yo hago, y me monto en el carro, enciendo el carro y nos fuimos para la iglesia. Ahora, yo puedo llegar a la iglesia. Quiero hablar con nadie ahora mismo. Pero yo voy a llegar a la iglesia. No, yo voy a gozarme. El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así que cuando alguien llega a la iglesia contigo, eso es motivo de gozo. Tú tienes que alegrarte, tú tienes que levantarte y decirte, yes, hemos llegado a la casa del Señor y vamos a cantar de su verdad, de su bondad y de su gozo. Entonces cuando yo me levanto y yo llego a la iglesia, yo dejo todo atrás. Yo me paso, usted ve que yo me pongo al frente, levanto mis manos y me sonrío. Porque cantar del Señor para mí me llena de gozo. Saber que Cristo venció la muerte. Saber que ya no hay condenación. Que ninguna maldición, ninguna enfermedad podrá tomar mi vida, controlar mi vida. Porque ahora yo estoy en Cristo Jesús. Es motivo de gozo. Dios me ha dado gozo y alegría. Entonces yo he aprendido, como Pablo, a estar contento. Yo he aprendido que cuando hay, uno espera. Pero cuando no hay, uno espera que Dios provea. Cuando hay, celebro. Cuando se puede, se hace. Y cuando no se puede, se espera en Dios. Uno tiene que aprender. Pablo dice, he aprendido a cómo vivir en toda con mucho, con poco. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos da la fuerza. Nuestro gozo no depende de nuestra circunstancia. Nuestro gozo depende de lo que Dios ya dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él habló, Él lo va a cumplir. Porque Dios es fiel, su bondad es fiel para con nosotros. Entonces tenemos que aprender de que en Dios podemos esperar confiadamente. La frustración de Moisés lo llevó a la ira, y esta ira lo llevó a desconfiar en Dios. Y esta desconfianza fue lo que dijo, el Señor dijo, tú no puedes seguir llevar al pueblo al lugar que tienen que ir, o a la promesa que yo le he hecho. Entonces, la pregunta con la que quiero concluir es esta: ¿de dónde proviene tu frustración? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué estás frustrado y al borde de ira? Porque las cosas no cambian. Porque no ves algo diferente. ¿Sabes lo que el Señor me dice que te diga en esta tarde? Que hasta que tú no lo mires a Él, y que hay cosas que a ti no te tocan hacer. Hay cosas que a ti no te tocan hacer. Y cada vez que tú estés tratando de hacer lo que a Dios le toca, Dios se va a quedar de brazos cruzados. Porque Dios quiere enseñarte que debes de aprender a confiar en Él. Que debes de sentarte, y hay un momento. Mira, yo sé que nosotros hablamos de hacer cosas para Dios, pero hay un momento en la vida que la palabra de Dios nos dice: estén quietos. Estén quietos. Por más que tú llames al abogado, las cosas no van a cambiar. Por más que tú trates de hablar con el jefe, las cosas no van a cambiar. Dios está diciendo: estate quieto. Espera en mí. Y no estar de que voy a esperar pacientemente frustrado. No. Tú tienes que esperar pacientemente confiado de que Dios es fiel. Que Él no es hijo de hombre para mentir. Que
que si Dios te prometió que tú y tu casa serán salvos, tú puedes tenerlo por seguro, que no importa los años que pase, tú y tu casa serán salvos. La palabra de Dios dice, el salmista dice: yo no he visto justo desamparado. No hay un justo que Dios desampare. Y aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Dios y hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús, hemos sido justificados. Así que tú puedes estar confiado que lo que la palabra dice, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, también es para ti. Tenemos que creer, confiar, abrazar la fe, mirar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay una generación que te está mirando. Y hay una generación que va a crecer haciendo lo que tú haces, hablando lo que tú hablas. Y si nosotros hoy nos rompemos con esa maldición y ese patrón, nuestros hijos también van a desobedecer a Dios. Que mirar al cielo. Tenemos que decirle a nuestros hijos: mira al cielo. Tenemos que enseñarle a la próxima generación que todo lo podemos en Cristo. Que podemos bastarnos en la gracia del Señor, porque Él nos da la fuerza. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que tenemos que estar tranquilos, esperar en Dios. La incredulidad puede manifestarse de muchas formas, pero tú debes de rehusar en eso y confiar en Dios. La frustración puede llevarnos a pecar contra Dios, y como hijo de Dios tenemos que tener mucho cuidado en no actuar de una manera precipitada y hacer lo que nos parece que está bien. Debemos de confiar en Dios, debemos de creer en su palabra y debemos de esperar en Él. Moisés, aunque pecó en la presencia del Señor, pudo hallar misericordia por medio a Cristo, pudo hallar la salvación por medio a Cristo. Y tú y yo tenemos que confiar en Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios, hablando de Cristo como esa fuente que da vida y que el agua que sacia la sed. Todo lo que bebieron de esta misma agua espiritual, bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca es Cristo. Aunque Jesús fue golpeado, así como Moisés golpeó la roca, cuando Él fue golpeado, ¿sabes lo que salió de Él? Fue bondad, fue amor. ¿Sabes lo que Él dijo cuando estaba colgado en la cruz? Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando la vida te golpee, lo que debe de salir de nosotros es fe, es amor, es confianza, es una mirada al cielo. Jesucristo nos invita a venir a Él, porque Él es el agua que da vida eterna. Él es el agua que sacia la sed. Y Juan 4:14 dice: pero todos los que beban del agua que yo os doy no tendrán sed jamás. ¿De qué aguas has estado bebiendo? Si sigues todavía con sed, es porque no has tomado del agua que Cristo te ofrece. Solo Cristo puede saciar la necesidad. Solo Cristo puede calmar la ansiedad. Solo Cristo puede dar vida y paz. Él dice en su palabra: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, yo le daré descanso. Así que si te encuentras frustrado, necesitas entender que solamente Cristo puede darte la paz, puede darte la vida que tú necesitas. Así que debes de entender de que Él es la salvación y la vida eterna.
quiero dejarte con estas preguntas para que medites en casa, y si quieres tomarle una foto a la pantalla, me gustaría que pensaras en esto, meditaras en el ejercicio de esta prédica del día de hoy. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de tu frustración? ¿Cuál es la raíz de su frustración? Y ¿sabes algo? Si lo puedes resolver, Dios te dará la fuerza para resolverlo. Y si no puedes, entrégaselo a Dios. Pero no viva una vida frustrada. La aplicación que tengo para esta semana para ti son 3 puntos. Y es que reconozcas tu propia ceguera y que deje que Cristo te devuelva la vida por medio a la fe en Él. Reconoce cuál es tu ceguera, qué es lo que me está cegando para yo no poder ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. La segunda cosa es, confía en Dios y en sus promesas. Confía en Dios y en sus promesas. Confía en Dios y en sus promesas. Tú puedes quedarte frustrado o puedes mirar y confiar en Dios y en lo que Él te ha prometido. La tercera cosa es, confiesa tus pecados a Dios y comparte tus cargas con un compañero creyente, un cristiano, alguien que te ayude a llevar las cargas. La vida cristiana no se hizo para vivirlas solas. Y por último, quiero dejarte estos textos para que medites en ellos y para que te los memorices. Y el primero de ellos se encuentra en Filipenses 4, versos 6 y 7. Y quiero leerte para concluir. Y los demás, llévatelo a casa, apréndetelo, memorízatelo. Pero mira qué lindo es esto, lo que dice la palabra del Señor. No se preocupen por nada. En cambio, en vez de preocuparte, en vez de frustrarte, en cambio, oren por todo. Y yo me río porque yo me encontré con este texto al principio de años. Y yo le dije a los jóvenes, ¿sabes algo? Yo estoy orando para que el Dios me dé la disciplina de hacer ejercicio. Cuando la palabra de Dios dice oren por todo, tú puedes orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Y después que tú le digas a Dios lo que tú necesitas, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No te olvides de lo que Dios ha hecho. No te olvides de su bondad. Denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces mira, cuando yo oro por todo, cuando yo le digo a Dios lo que yo necesito y cuando yo doy gracias, Pablo dice, así experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Amén.